La historia de Canarias en Europa es sinónimo de evolución y progreso, de voluntad de compartir un proyecto común. A lo largo de estas 2 últimas décadas, Canarias y la Unión Europea han definido poco a poco el contenido de la relación que las une. Durante los años anteriores a la entrada de España a la Comunidad Europea, en Canarias tenía lugar un intenso debate público sobre las consecuencias que la integración tendría en la economía del archipiélago y sobre la conveniencia de integrarse o no en el club comunitario. Y en segundo lugar, parece que había oído... Me correspondió a mí ser el primer presidente de la comunidad autónoma y reiniciar los contactos para encontrar un modelo que a Felipe no le gustaba, pero que a nosotros sí nos gustaba. Y yo lo defendí y él aceptó que aunque no le gustaba, era el que tenía que negociar en Bruselas. Y Fernando Morán, que fue el ministro de Asuntos Exteriores de la época, desempeñó una magnífica tarea porque conseguimos que se plasmara todo lo que Canarias aspiraba. Éramos mucho más liberales, más librecambistas, más partidarios de la libertad de comercio mundial de lo que era la propia Unión Europea, que al final tenía un cinturón aduanero proteccionista que en el Canarias no quería entrar en él. De esta manera nosotros podíamos seguir importando de Asia y de países tradicionales en el comercio de bazares, y eso es lo que se logró en el protocolo 2, seguir tal como éramos, sin la fiscalidad europea, siguiendo con nuestros arbitrios a los cabildos, fuera de la Unión Aduanera y siendo Europa, y protegiéndonos y beneficiándonos de Europa en los fondos estructurales y en otras materias. El caso de Canarias no era aislado. Desde 1957, los 4 departamentos franceses de ultramar, Guadalupe, Guayana, Martinica y Reunión, habían planteado los mismos argumentos sin que la entonces Comunidad Económica Europea hubiese tratado este asunto con profundidad. En 1986, con la incorporación de España y Portugal a la Comunidad Europea, dio un giro esa situación. 3 regiones, una española, Canarias, y 2 portuguesas, Madeira y Azores, se incorporaban al territorio comunitario con unas circunstancias muy similares a las de las regiones francesas. ¿Qué habría sido de Canarias si no nos hubiésemos integrado plenamente en la Unión Europea? Europa quería que Canarias se integrara plenamente, España también, porque por razones políticas y por estas cosas del independentismo, etcétera, etcétera, pues no se veía con mucha tranquilidad que Canarias estuviera fuera del resto de España en su integración en Europa. Supimos jugar esa base y por lo tanto arrimamos el asco a nuestra sardina y conseguimos lo que nos proponíamos. Delors era un francés muy agradable, un hombre muy inteligente, con los pies muy en la tierra. Tuve una entrevista con él acompañado del consejero de Economía que entonces tenía yo, Luis Hernández, una entrevista muy grata, y yo salí de allí convencido que era verdad lo que me decía Delors, que si Felipe González no ponía obstáculos, nosotros podríamos construir el régimen económico fiscal actual que tenemos, la reserva de inversiones, la zona SEC, etcétera, etcétera. Las 7 regiones ultraperiféricas deciden reunirse por primera vez en 1988 en Madeira, con la intención de tratar los temas que las unían. A pesar de la distancia geográfica que las separa y de las diferencias entre unas y otras, tuvieron una conciencia clara de las similitudes que tenían y que las diferenciaban del resto de las regiones europeas. Azores, Canarias, Guadalupe, Guayana, Madeira, Martinica y Reunión no imaginaron la repercusión que tendría aquella decisión de unirse e iniciar una acción conjunta en defensa de sus intereses. Yo creo que no hubo un medio que no me criticara ásperamente qué hace este señor hablando con gente de Martinica y de Guadalupe, que para nosotros eran unos desconocidos. Bueno, yo creo que el movimiento de las regiones ultraperiféricas nace y se consolida en la etapa mía,
y ha sido, me parece, que lo que nos ha permitido mantener un frente común en defensa de nuestros intereses a lo largo de los últimos 15 años. El presidente de la Comisión Europea entonces era un francés, Jacques Delors, y él, en una entrevista que tuvimos comienzos del 88, él fue el que me sugirió por qué ustedes canarios, no se ponen en contacto con los departamentos franceses de ultramar. Y ahí fue cuando empezamos a hablar de los POSEI, primero de los POSEI franceses e inmediatamente de los POSEI para Canarias, el POSEICAN y el POSEIMA para las regiones portuguesas. Con la aprobación del POSEICAN, como digo, Canarias contó con una financiación conocida, programada y no diré que generosa, pero sí suficiente para las aspiraciones que Canarias tenía en aquel momento. La Comunidad Europea estaba aún muy lejos de abordar la situación de Canarias y el resto de las regiones ultraperiféricas desde la perspectiva de un derecho permanente a la adaptación de las políticas comunitarias a su favor. La labor de todos nosotros es acentuar la presencia de Canarias en toda Europa, en el Comité de Regiones, en las conferencias de regiones periféricas y marítimas, creando la Comisión de Ultraperiféricas e incluso presidiendo la Comisión de Islas. Y ese es el esfuerzo que al final fructifica en el Acuerdo de Ámsterdam, un acuerdo que da a Canarias una situación de ultraperiférica consolidada de tratamiento específico cara al futuro y que es la base además de lo que es en estos momentos la Constitución Europea que todos los españoles han votado y que consagra esa situación singular para Canarias. Estoy de acuerdo con el presidente en que el momento idóneo para fijar un estatuto permanente para las regiones ultraperiféricas es la conferencia intergubernamental. Lo más importante del Acuerdo de Ámsterdam es que consagra la singularidad de Canarias, que consagra la base fundamental de lo que es la Constitución Europea y es el tratamiento singularizado para aquellas regiones ultraperiféricas que somos distintas. No se puede tratar igual a los que son diferentes. Y eso lo consagra la Constitución y lo consagra ya en principio el Acuerdo de Ámsterdam. Desde entonces, Canarias, junto a las demás regiones ultraperiféricas, sus respectivos estados y las instituciones comunitarias han trabajado de forma conjunta para transformar ese derecho en medidas concretas que permitan a sus ciudadanos y a sus empresas disfrutar de las ventajas de ser europeos, construyendo un modelo de desarrollo y convivencia adaptado a sus necesidades. Va lui succéder à ce micro le président de la région autonome des îles Canaries, Román Rodríguez Rodríguez. Señor presidente, celebramos 3 reuniones en Canarias de esa conferencia, desarrollamos el 299.2, aprobando la zona especial canaria, los arbitrios a la importación y el programa de ayuda a la agricultura, a la ganadería y la pesca, el POSEICAN. Los canarios conseguimos, junto con el resto de las regiones ultraperiféricas, que se reconociera en Bruselas que estas islas necesitan un trato distinto, diferenciado, pero no solo en materia económica aduanera, sino también en materia energética, en materia de telecomunicaciones, en materia de transporte, en materia agrícola. En definitiva, que las políticas comunes de la Unión se adapten a este hecho permanente y estructural de ser islas alejadas. Por lo tanto, el derecho comunitario reconoce la singularidad canaria, que no reconoce el derecho español. Es curioso que los canarios hayamos avanzado más en ese reconocimiento en el derecho de la Unión que en el propio derecho español, ¿no? Y esa es la gran conquista de muchos años de trabajo, de la última década de trabajo, que hace que Canarias hoy sea una región en la Unión Europea reconocida como distinta. En mayo de 2004, la Comisión Europea aprobaba un plan de acción estratégico para estas reuniones, una hoja de ruta que guiará el trabajo conjunto de los próximos 7 años.
La Canarias del siglo XXI tiene clara su estrategia de futuro en Europa y en el mundo. Su situación geográfica entre Europa, África y América constituye su principal potencialidad. Definir y desarrollar el papel de Canarias como frontera activa de Europa constituye una prioridad compartida en un momento, además, en el que Canarias se ha convertido en la puerta de entrada para miles de inmigrantes que tratan de alcanzar el sueño europeo. La Constitución Europea supone para Canarias la culminación de un largo proceso, ya que su texto recoge una manifestación sólida y concreta del derecho a un tratamiento específico adaptado a sus necesidades particulares. En Europa hay que trabajar con una posición unánime de toda la Cámara, del Parlamento, de todos los grupos políticos, y una posición unánime con toda la sociedad, con el mundo sindical y con el mundo empresarial, porque nos jugamos mucho. Ahí no podemos discrepar, tienen que estar los intereses de Canarias por encima de cualquier otro tipo de interés que puedan significar la diversidad de opiniones de los grupos políticos, o de los grupos sociales o de los grupos empresariales. La posición en Europa tiene que ser única, discutirla aquí, pero una vez que hemos conseguido el consenso, defenderla a uñas y dientes todo el mundo alrededor. Y segundo, hay que trabajar con años de antelación. Yo creo que la clave ha sido precisamente conseguir una fórmula permanente, independiente del nivel de renta que tengamos. Y eso es lo que el camino que se abrió con la aprobación del artículo 299 del Tratado de Ámsterdam, y después con el desarrollo de ese que se llamaba Estatuto Permanente en los últimos acuerdos que ha tomado la Comisión a finales del 2006. Las medidas para el periodo 2007-2014 tienen un camino, y es el camino de la permanencia. Y aquí la distancia es muy larga, pero al final migran a las islas donde hay más. Hoy, cuando vivimos la crisis de los cayucos, cuando hablamos de que Frontex tiene que ser quien nos garantice el control de todos los tráficos en África Occidental, quien nos ayude a resolver los problemas migratorios y de inmigración clandestina, y que podemos exigir que Frontex esté ahí porque Canarias es Europa. Creo que cobra sentido total lo que se ha hecho en Canarias en los últimos 20 y pico años. Pensemos en los canarios qué sería si estuviéramos fuera y si no pudiéramos pedir a Europa que nos dé esa garantía para poder mantener la calidad de vida de ser europeo en una región geográfica como esta. Comprometidos con el proyecto europeo, Canarias decidió hace 20 años institucionalizar su presencia en Bruselas. Han sido 20 años de intenso pero gratificante trabajo. Los protagonistas de esta etapa han sido todos los que han participado, escuchado y apoyado, porque la historia de Canarias en Europa es sobre todo una historia de relaciones personales, de esfuerzos y éxitos compartidos, de entendimiento mutuo y de solidaridad. Con Canarias, Europa está presente más allá de sus fronteras terrestres en un archipiélago alejado que se siente a la vez profundamente europeo y singularmente diferente.